Hola a todos, vamos a escuchar otra impresionante presentación de Herbert Ribony. Como introducción rápida, Hervé navegó alrededor del mundo como participante en la Whitbread Race de 1993 a 1994, que también puso a Hervé en la latitud 50 del sur, donde circunnavegó nuestra tierra plana. Hervé ha navegado más de 100.000 millas náuticas y cruzó el Atlántico 8 veces. Para resumir la presentación de Hervé, si el globo fuera real, debería haber aproximadamente 24 zonas horarias y hacerlas coincidir en la trayectoria del Sol, en relación con la rotación de la Tierra, como se muestra en esta ilustración. Debería haber 24 usos horarios en el norte y 24 zonas horarias en el sur. Estas zonas horarias deben coincidir aproximadamente con las líneas de longitud y las distancias entre estas zonas horarias deben ser iguales en el norte y en el sur en la misma latitud. Creo que todo el mundo puede entender eso. Desconocido para casi todos, esta ilustración aquí es engañosa y no coincide con la realidad, porque en realidad hay 19 usos horarios en el norte y 32 zonas en el sur. Eso no tiene sentido bajo el globo terráqueo. Entonces, ¿por qué hay más zonas horarias en el sur que en el norte? Es porque la Tierra es plana. En una Tierra plana, las zonas horarias de 24 horas, como la longitud, se extenderían continuamente a medida que las zonas horarias se mueven de norte a sur, como se muestra aquí. Para ocultar este hecho, los conspiradores agregaron zonas horarias adicionales y zonas horarias de media hora en el sur. Por ejemplo, es por eso que puedes tener 4 zonas horarias en los Estados Unidos y 2 en Australia, que tienen aproximadamente el mismo ancho. De todos modos, vayamos a ver la presentación de Hervé. Nadie hace dinero con esto, recordarlo, y muchas gracias a Florian por ayudarme a traducir el vídeo. Hola, mi nombre es Herbert Ribony y soy terraplanista desde hace 7 años. Quiero compartir unas ideas acerca de la forma de la Tierra sobre temas que no se han mencionado. El objetivo es traer nueva información a aquellos que buscan la verdad. Esa información no es para iniciados en tierra plana. Mi experiencia como profesional marinero en regatas de alta mar me llevó a dar la vuelta al mundo por la latitud 50 sur, que pasa por el Cabo de Buena Esperanza en el extremo sur de África, el Cabo Lewin en Australia y el Cabo de Hornos en el fondo de América del Sur, comúnmente llamado por los platistas el Gran Círculo. También crucé 8 veces el Atlántico y he viajado más de 100.000 millas náuticas, así que espero que con mi experiencia contribuya a un enfoque ligeramente diferente sobre el tema. Cuando yo era patrón, como capitán, usaba muchos mapas marinos y cuando estuve abierto a la idea de la Tierra plana, me preguntaba cómo los manipuladores pueden pasar de una superficie plana a una esfera sin que quede demasiado obvio la manipulación. Algo no funcionaba con las rutas, las distancias y posicionamiento de los continentes. ¿Con qué método lograron los manipuladores engañar a toda la población sin que parezcan los mapas que usamos? Como todos los terraplanistas ya saben, la parte norte de la Tierra plana es mucho menor en superficie que la parte sur, contrariamente a la esfera, que es el sistema heliocéntrico, donde se supone que están los dos hemisferios idénticos. Por lo tanto, es necesario ir desde la parte norte de la Tierra plana al hemisferio norte de la bola, crear una superficie terrestre, hacer creer que parte del mundo y también estirar los países proporcionalmente a la superficie añadida. Esta transformación no es algo discreto, por lo que es necesaria que unos grandes cambios, algo visible e ilógico. Para empezar, echemos un vistazo detenidamente a las líneas que separan en 24 horas alrededor de la Tierra, como vemos aquí en la imagen. Están desplegadas uniformemente en todo el mundo. De este a oeste en la dirección de las longitudes, o más precisamente, deben estar separados en 24 usos horarios idénticos, dependiendo de la posición del Sol en comparación con la rotación de la Tierra. Sin embargo, si observamos solo la parte más al norte,
podremos darnos cuenta de que Alaska y Canadá se extienden hacia el oeste y que poco a poco pisan el uso horario que está a su izquierda. Ellos van cambiando cada vez más hasta el punto en que Alaska, a nivel del estrecho de Bering, la hora local es de 3 horas, mientras que a la misma hora, en el mismo lugar, es medianoche en Rusia. Es exactamente la misma duración. Falta aquí 3 horas de las medianoche en Rusia a las 3 en punto en Alaska. Al oeste del estrecho de Bering, lo mismo. Podemos ver que se pierden 2 horas de las zonas horarias. El de 18 horas aquí y el de 20 horas aquí. Entonces, en la parte norte del globo solo hay 19 zonas horarias en 24 horas. Al estirar Canadá, Alaska y Rusia en menos zonas horarias aquí y allá, crea espacio en el estrecho de Bering, así como un gran tramo de mar justo debajo. Esto crea la superficie adicional que necesitan los manipuladores para la transformación. Si por el contrario mantenemos el mismo estiramiento de los dos continentes, pero al usar los 24 usos horarios nos encontramos con 3 usos horarios solo en Alaska, y recorriendo estas latitudes de este a oeste, cambiaríamos zonas horarias en muy pocos kilómetros, lo que no correspondería a la distancia en el modelo de la esfera y despertaría sospechas. Ahora, si tratamos de ubicar lógicamente estos territorios con los 24 usos horarios oficiales, el resultado se verá mucho más cercano en este viejo mapa de la Tierra plana, o en este. Observa cómo los ángulos de las costas del continente norteamericano y Rusia son diferentes que en el mapa mundial o incluso en el mapa de Gleason. Las costas están mucho más cerca en el mapa antiguo. En mi opinión, el Gleason es una proyección de la esfera, es por ello que no está censurado en Internet, es una pista falsa. Vea la diferencia eliminando zonas horarias o usándolas todas. Casi no hay espacio adicional debajo del estrecho. La única posibilidad, a pesar de las incoherencias, lo menos lógico para que los manipuladores pasen del piso de esfera a la esfera, es la de esta ilustración, los escasos cruces oficiales en esta zona, que se ha hecho en Planche à Valois, hecho precisamente en el estrecho de Bering. El lugar más cercano de los dos continentes de la distancia es de solo 83 kilómetros. Lo que no hace ninguna diferencia entre los dos modelos de mapas. Sin embargo, para el cruce más al sur hay que ir Vladivostok 3.500 kilómetros más abajo para encontrar la primera línea aérea que va a Seattle antes de ir a Anchorage o de Tokio a Vancouver para cruces marítimos. Esto deja un área grande aquí, por así decirlo, sin datos creíbles en cuanto a la exactitud de los mapas, sin tráfico aéreo ni marítimo, directo entre los dos continentes. Una región tan misteriosa y prohibida como la Antártida, que con la pseudo-rivalidad de Estados Unidos a Rusia después de la Segunda Guerra Mundial, todavía desalenta a los curiosos a navegar por esas aguas poco acogedoras. Por fin, una zona ideal para mentir en los mapas, sin volvernos a la zona horaria y ahora mirarnos los países. Un poco más al sur, las 24 zonas horarias están presentes, y cada país utiliza el tiempo de la zona horaria que corresponde a su posición, aún más al sur, desde la latitud 40 norte. Vemos que los usos horarios se multiplican con medias horas y que incluso hay 2. Se agregaron zonas horarias adicionales en el Pacífico Sur, al este de Nueva Zelanda. Por lo tanto, hay oficialmente 19 usos horarios en la parte más norte del globo y al menos 32 en la parte sur. También notamos que los lugares donde se multiplican las zonas horarias y añadidas están en medio del mar, como las islas del Pacífico, o tienen una costa abierta al océano en el sur, como Irán, India, Birmania o Australia. De modo que en ambos casos es imposible saber cómo se implementarían estas múltiples zonas horarias en una esfera, ya que no hay mucha tierra habitada en el sur de estos territorios. Las 32 zonas horarias se pierden en el mar, por lo que puede ser práctico para los manipuladores para poder ocultar la transformación. También notamos que los Estados Unidos y Australia tienen sensiblemente el mismo ancho.
4.000 kilómetros para Australia y 4.000 kilómetros para Estados Unidos, que funciona en el mundo. También tienen una posición en latitud comparable, aunque los Estados Unidos son un poco más alto en el norte en comparación con Australia en el sur. El reemplazo en latitud es todavía bastante similar para hacer una comparación de las zonas horarias para cada país utilizando su ancho. Si reportamos su posición y su ancho en un globo, vemos que en la anchura de los usos horarios entre el norte y el sur, frente a su posición en latitud, no es lo suficientemente diferente para justificar una diferencia en el doble de usos horarios, porque de hecho vemos que hay 4 usos horarios en Estados Unidos y solo 2 usos horarios en Australia, para el ancho del mismo país, aunque en Australia agregaron en medio un área de la mitad, una media hora para hacernos creer en un tercer uso horario, y que Australia en esta falsa proyección desborda sobre el uso horario de las 22 horas. De hecho, para los australianos, solo hay 2 usos horarios de paso del sol, que son realmente utilizados como aquí se indica, sobre las ilustraciones de zonas horarias. Australia parece mucho menos ancha que los Estados Unidos, incluso haciendo que se desborde en el uso horario de las 22 horas, que en mi opinión no es la realidad, ya que este uso horario no se usa, la diferencia de ancho proviene del hecho de que las zonas horarias son paralelas en esta ilustración, mientras que en la realidad, en la Tierra plana, se expanden por título hacia el sur, por lo que coincide con la gran anchura de Australia, es solo 2 usos horarios, en comparación con las 4 zonas horarias de Estados Unidos. Si colocamos a los Estados Unidos y Australia en las zonas horarias de la Tierra plana, luego las horas utilizadas por los dos países son lógicas. Como los usos horarios no se expanden hacia el sur en esta proyección, es obligatorio estirar las superficies de la Tierra hacia el norte para mantener las zonas horarias paralelas y así mantener la apariencia de una pelota con 2 hemisferios simétricos. Podemos ver que todo esto no tiene lógica en una esfera con 2 hemisferios simétricos. Pero por otro lado, es mucho más coherente en una Tierra plana, con la parte norte más pequeña que la parte sur. En un diagrama simplificado, las zonas horarias modificadas por los manipuladores se verían así en una Tierra plana. Notamos que cuanto más nos alejamos del centro, más manipulaciones han creado zonas horarias para ocultar las distancias más grandes, para cambiar las zonas horarias desde el sur en comparación con el norte. Al hacer un bucle en el recorrido por la Tierra, vemos que al continuar hacia el este, aquí en el estiramiento de los países disminuye de norte a sur, para encontrar la zona horaria correcta en la latitud 0 de Greenwich. Con el sol nuevamente bien colocado, listo para la siguiente ronda, ya estamos hablando de Australia y Estados Unidos, hay algo interesante para observar aquí. Tenemos los 2 viajes que podemos comparar, el de Estados Unidos de Savannah a San Diego y el de Australia de Sydney a Perth. Ellos son cerca de 3.900 kilómetros los 2 viajes. Y para el de Estados Unidos estamos en la latitud 33 norte y para el de Australia 33 de latitud sur. Así que dado esta disposición podríamos preguntarnos cómo la Tierra plana tiene usos horarios más anchos en el sur que en el norte. ¿Podríamos ver una diferencia entre los amaneceres y los atardeceres? Es decir, sobre el uso horario que tendremos en Sydney al amanecer y Perth para el amanecer, lo mismo obviamente para los amaneceres y atardeceres de Savannah y los amaneceres de San Diego. ¿Cuál es la duración de los amaneceres y atardeceres si es que los dos solsticios en los equinoccios? Entonces lo que es interesante es que no hay absolutamente ninguna diferencia entre las dos. Son de una simetría perfecta. Las duraciones, los amaneceres son exactamente los mismos. Los atardeceres, lo mismo para la distancia y luego en el grado 33 latitud sur o 33 grado de latitud norte. La distance et puis le 33e degré de latitude sud ou de 33 degrés de latitude nord. ¿Por qué es eso? ¿Porque es un globo? De eso nada. Vamos a ver enseguida por qué es así entonces. ¿Qué define más bien nuestra zona horaria entre el amanecer y el atardecer? Todos los terraplanistas saben
que el Sol se mueve así, de este hacia oeste, así que cuando el Sol está en nuestra cúpula de visión, eso es lo que definirá el amanecer y el atardecer. Entonces tenemos nuestro pequeño observatorio aquí. La cúpula de la visión está ubicada esquemáticamente así. Cuando el Sol llega por debajo de nuestra cúpula de visión, es el amanecer. Cuando es mediodía, está sobre nosotros. Y luego al atardecer, cuando sale de nuestra cúpula de visión, es allí donde están las capas de la perspectiva. Entonces, ¿qué sucede si tomamos el mismo observatorio pero visto desde arriba? ¿Por qué es así? Bueno, es a lo largo del ángulo que tomará el Sol en su curso en el cielo, lo que obviamente dará la duración de la salida del Sol. Entonces, para el solsticio de invierno, si tenemos otro observatorio aquí, el Sol pasará más bajo en el horizonte, con el equinoccio un poco más alto. Luego, para el solsticio de verano, estamos hablando de Australia, aquí es donde será el más alto del cielo para el observatorio. Si estuviéramos hablando en el grado 33, así que no está muy lejos de cenit, como un pequeño tanque, de todos modos. Así que esto es lo que define los amaneceres. Y es así normal que no tengamos diferencias entre el norte y el sur, ya que no es la diferencia en el ancho de los amaneceres. Eso marcará la diferencia en el momento de la salida del Sol. Y es así también porque por eso que los manipuladores pueden engañar con los amaneceres que son más anchos en el sur que en el norte. Pero dado que nuestro tiempo de salida del Sol está definido por nuestra cúpula personal de visión y que es único para cada observador en la Tierra, obviamente es difícil ver la asimetría entre el norte y el sur. Entonces, ¿realmente no hay diferencia entre el norte y el sur que podamos notar? Pues sí, hay uno. ¿Realmente no hay manera de una diferencia entre el norte y el sur que podamos notar? Pues sí, hay uno. Y antes del amanecer y después del atardecer, en la parte norte tendremos mucha más claridad antes del amanecer que en la parte sur. Y tendremos mucha más claridad después del atardecer que en la parte norte. Mucha más claridad después del atardecer que en la parte sur. ¿Por qué? Porque el Sol en la parte sur se moverá mucho más rápido que el observador. ¿Ves al observador, quien está en el norte? El Sol se vuelve más apretado y así permanecerá más cerca, más tiempo. Es por eso que tendremos largas tardes de verano en la parte norte y en la parte sur la oscuridad cae muy rápidamente. Dans la partie nord et dans la partie sud, l'obscurité tombe très vite. On le remarque aussi. También lo notamos, es aún más evidente cuando navegamos, ya que no hay montañas para ocultar el Sol, por lo que en el hemisferio norte, cuando navegamos cerca del solsticio de verano, durante el verano, cerca del paralelo 50 norte, no solo vemos mucha más claridad, sino que incluso veremos la claridad del Sol detrás del horizonte toda la noche, que nunca he visto en el hemisferio sur, grado 50 del sur. Que je n'ai jamais vu dans l'hémisphère sud, dans les 50e sud. El gran problema a resolver para los manipuladores estaba en el estrecho de Bering. Ya faltaban 3 horas en Alaska para completar las primeras 12 horas de time-lapse. Los manipuladores necesitaban un milagro en el estrecho de Bering, ya sea para detener el tiempo durante 3 horas o para avanzar durante 21 horas y encontrar la felicidad solar un día después. ¿Pero cómo hacerlo? ¿Y quién tiene algo muy especial sobre el estrecho de Bering? Sí, eso es todo, la línea de cambio de fecha. Así que la línea de cambio de fecha, la línea oficial de cambio de fecha en la esfera es así. Así que tenemos los dos lapsos de tiempo adicionales, 13 y 14, que están aquí, obviamente para dar la ilusión de la simetría de la esfera. Una vez que agregamos los lapsos de tiempo adicionales, 13 y 14, recuperamos la línea de cambio de fecha al principio de la línea aquí. Excepto que si miramos la Tierra plana, aquí vemos que el 13 y el 14 pueden ir muy bien.
on s'aperçoit que les 13 et 14 peuvent très bien aller jusqu'au todo el bout camino de hasta la el final de la Tierra plana aquí, para poder agregar lapsos de tiempo. des fuseaux Y en este horaires. caso, Et dans ce obviamente, cas-là, on va pondremos évidemment el número 1 del timelapse, mettre le que numéro normalmente 1 debería du estar fuseau aquí, horaire qui devrait justo se situer después de normalement Nueva Zelanda. ici, juste après Podremos la moverlo Nouvelle-Zélande. después de los dos lapsos On de va tiempo pouvoir le adicionales. déplacer ¿Por qué? après les deux fuseaux horaires supplémentaires. Pourquoi? Porque Parce aquí qu'ici, solo hay il mar, n'y a que de la mer, personne n'habite. Donc, no vive nadie, aucune así terre que no hay habitée. tierra Donc, habitada sans para que problème, podamos on fait le doute empújenlo et fácilmente recommencer hasta el final y avec comience les de fuseaux nuevo horaires con los entre lapsos de 14 tiempo et 2, 3, 4, jusqu'en 5, 6, 7 Amérique du Sud. hasta Sudamérica. Alors, bien sûr, Por on fait supuesto, hacemos que apparaître les deux fuseaux aparezcan horaires los dos lapsos de supplémentaires, 13 tiempo et adicionales, 14, 13 y 14, en el à Ecuador, l'équateur, puisque ya que en el au norte no nord, on queremos veut agregar rajouter timelapses. des fuseaux horaires, on veut en enlever Queremos pour quitarlo para garder, mantener la ilusión de la simetría de la garder esfera. l'illusion de la symétrie de la boule. Donc, Así que on sait empezamos commencer desde à el partir de Ecuador y lo l'équateur llevamos hasta el fondo de la et Tierra on plana. l'amène jusqu'en bas Y de la luego, Terre como plane. no tenemos tierra Et habitada en ensuite, el este de Nueva comme Zelanda, on n'a pas muy bien, podemos comenzar el de primer terre timelapse habitée oficial, à l'est de la en el Nouvelle-Zélande, que on peut très bien al este de los dos commencer lapsos de donc, tiempo premier fuseau adicionales. horaire officiel. También podemos À decir l'est, que la les línea de deux tiempo es la fuseaux ideal, horaires el lugar ajoutés. ideal para eliminar y agregar Il faut lapsos dire de aussi tiempo, que la ligne de changement porque de dado date que hay est un cambio en l'endroit la línea de idéal tiempo, pour es mucho supprimer menos et obvio que habrá ajouter horas o lapsos de des fuseaux tiempo horaires, adicionales. car Dado que comme las il y a personas un no son en changement el de mismo date, justement, día en c'est ambos beaucoup lados de la moins línea de évident tiempo, la s'il va comparación es ou más manquer des difícil. heures ou en ajouter. Comme les gens ne sont pas sur la même journée d'un côté et de l'autre de la ligne de changement de date, la comparaison est plus difficile. Justo en la línea de tiempo À la ligne de eliminamos changement 2 de horas, date, 2 lapsos de on a tiempo, por lo que enlevé en Alaska, que 2 comienza a heures, las 3 2 fuseaux en el punto, horaires como lo donc, vimos, y en sumamos 2 Alaska, qui desde el commence à Ecuador. 3 heures, comme on Esto l'a es vu, solo en la et línea on de en a tiempo, ajouté el cambio de la línea de 2 tiempo, à partir pero de en toda la l'équateur. esfera tenemos Ça, c'est 4 juste que sur la eliminaron ligne du hacia el changement de norte date. y al Donc, menos sur 8 l'ensemble al sur, de la que se sphère, agregaron. on en a 4 Así qui ont que été en esta área retirés au aquí nord no hay et tierra au moins habitada, 8 au así sud que no hay qui ont referencia été de la ajoutés. duración, la distancia que debe tener un lapso de tiempo. Donc, dans cette zone Entonces, si ici, tomamos por il n'y a pas ejemplo de terre los competidores habitée. de la Village Globe, Donc, il n'y a pas cuando de navegan en esta référence zona no sur pueden ver alguna la referencia. longueur, la distance que devrait être un fuseau horaire. Donc, si on Muy bien, prend, par podemos exemple, agregar les concurrents 2 du lapsos Vendée de Globe, tiempo quand ils naviguent, y no dans podemos cette zone-là, notarlo. ils peuvent pas avoir Aquí, para ir un poco más allá en la explicación de la ajouter deformación, deux tracé la fuseaux declinación horaires, magnética. et on peut pas le Así que hay 2 vídeos para ver, Ici, pour para aller un peu plus entender loin por qué dans y l'explication cómo de la inventaron, déformation, pusieron en su j'ai lugar una tracé declinación la déclinaison magnética magnétique. para poder Donc, il y a hacer 2 la vidéos transformación de la Tierra voir, plana hacia pour la esfera. comprendre pourquoi et comment ils ont inventé, ils ont mis en place une déclinaison magnétique pour pouvoir faire la transformation de la Terre plate vers la sphère et de pouvoir utiliser des cartes de Y la poder sphère usar mapas de la tout en esfera étant sur une surface mientras plane. se está en Donc, una superficie plana. avoir ces deux vidéos. Así que tenemos visto estos 2 vídeos, digamos que la parte sur de la declinación magnética se desviará, porque es una declinación sur. Desviará las direcciones en esta dirección, aquí, que corresponde a nuestros 2 timelapses que se han añadido aquí. Moveremos en direcciones. Las tapas de los barcos se desviarán en esta dirección. Para el norte es más para una transformación de una superficie plana en un hemisferio, con el fin de estirar la superficie de la Tierra. Así que eso es todo. Eso es todo por esta cápsula. Si quieres ver los 2 vídeos de la declinación magnética, míralos, que explica cómo pudimos transformar nuestros mapas de una superficie plana en una esfera en los mapas que usamos. Está en el canal Taboo Conspiracy, está en mi canal también, JavaTP. Están en inglés, pero es un inglés muy básico. Bueno, yo lo he traducido. Eso es todo. Nos vemos pronto. Gracias por escuchar.